En este video vamos a ver la representación de números en punto flotante con el estándar IEEE 754. Este se basa en la notación científica. Por ejemplo, un número representado en notación científica para el sistema decimal puede ser el número menos 2.764.8 por 10 a la 4, donde este exponente 4 quiere decir que este punto se debe de desplazar 4 dígitos hacia la derecha. En binario también se puede representar el mismo número con la notación científica. Este sería menos 1.1011. Este ya está representado en la base 2 por 2 y el exponente también se debe representar en la base 2, 1110. En este caso se está usando la base 2. Por lo tanto, este exponente, que en decimal sería el 14, quiere decir que se va a desplazar 14 bits este punto del número binario hacia la derecha. Para calcular el valor en decimal de cualquier número representado en notación científica en cualquier base, se usa esta ecuación. N, el valor del número en decimal, es igual a menos 1 a la S, donde S es 0 para números positivos y S es 1 para números negativos, por M por B a la E. Entonces S está asociado con el signo. Aquí tenemos el signo, en este caso va a ser negativo. Cuando es 0, menos 1 a la 0 nos da 1, por eso da positivo. Y cuando es negativo, se utiliza S a 1, menos 1 a la 1 nos da menos 1. Después se multiplica por M. M es la magnitud de la parte significativa del número. En ese caso sería para el decimal, mientras que para el binario sería todo este número. B es la base, en decimal es 10 y en binario sería 2. Y el exponente E es este, mientras que para el binario es todo este número, 1110, que en decimal es 14. Así que para obtener el valor en decimal se utiliza esta ecuación con la magnitud, la base y el exponente ya expresados en el sistema decimal. Y se puede partir de cualquier base, no solamente del 2, se puede partir de otra base. El estándar IEEE 754 extrae la información de la notación científica del sistema binario y se representa en n bits, siguiendo la siguiente secuencia. Se utiliza un bit para indicar el signo, 0 cuando se trata de números positivos y 1 cuando se trata de números negativos. Los siguientes bits corresponden al exponente, pero este exponente no es exactamente el mismo que se representa aquí en la notación científica. Es el exponente desplazado, siendo E igual a el valor del exponente más el desplazamiento, donde D se calcula como 2 a la m-1, m es el número de bits del exponente, menos 1. ¿Y por qué se hace este desplazamiento? Es porque el exponente se puede expresar como un número positivo o un número negativo. Si se utilizara el formato de complemento a 2, se podría expresar el número binario con signo, ya sea en positivo o negativo. Sin embargo, el estándar IEEE 754 muestra el exponente solamente positivo, así que tiene que realizarse un desplazamiento para estar en un rango positivo. A este desplazamiento D también se le puede conocer como sesgo. Los siguientes bits corresponden a la fracción. Esta fracción, que también se le conoce como mantisa, se refiere a la fracción del número normalizado, es decir, todo lo que está a la derecha del punto. Y esta sería F. Debe de estar normalizado, es decir, solamente debe de haber un 1 a la izquierda del punto. Esta fracción se debe de representar con n menos m menos 1 bits. Por ejemplo, aquí solamente hay 4 bits, así que si se requieren más bits, se completan con ceros a la derecha. De esta forma se extrae de la notación científica en sistema binario toda la información
necesaria para representar un número: el signo, el exponente y la fracción, y se acomoda en un formato de n bits siguiendo esta secuencia. Toda esta suma de bits nos da n. Para calcular el valor en decimal con esta información sería la siguiente ecuación: n es igual a menos 1 a la s. Este nos va a dar el signo. Y después se multiplica por la magnitud, pero en este caso, como f es la fracción, hay que sumarle el 1 más la fracción por la base. Se está trabajando en la base 2. Y el exponente e de esta ecuación es igual a e menos d, porque e mayúscula es el exponente pero desplazado. Dependiendo del formato utilizado en un número de punto flotante, es decir, el número total de bits, tenemos desde 16 hasta 256, va a ser la precisión que tengamos en relación al equivalente en sistema decimal. Además vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo equivalente en sistema decimal. Para el formato de media precisión, es decir, el de 16 bits, se asignan 5 bits al exponente, 10 para la parte fraccionaria. Y como siempre se va a utilizar un bit para representar el signo sin importar el formato, 5 más 10 más 1 nos da un total de 16 bits. En este caso el sesgo o el desplazamiento d es igual a 15, este es el valor en decimal. Se va a tener un valor mínimo de más menos 6.5 por 10 a la menos 5 y un valor máximo de más menos 65.504. Para el formato de simple precisión, es decir, el de 32 bits, se asignan 8 al exponente, 23 a la fracción y 127 es el valor del desplazamiento. El valor mínimo es de más menos 1.18 por 10 a la menos 38 y el valor máximo de más menos 3.4 por 10 a la 38. Este es el formato más utilizado. En los lenguajes de programación normalmente se asigna un número de simple precisión como float, simplemente como float. Mientras que para utilizar un número de doble precisión se asigna double. Este es de 64 bits. Para el exponente se utilizan 11 bits, mientras que para la fracción 52. El sesgo en este caso es de 1024. El valor mínimo de más menos 2.23 por 10 a la menos 308, mientras que el valor máximo es de más menos 1.8 por 10 a la 308. Existe un formato de precisión doble extendida, el x86. Este es de 80 bits. Se asignan 15 bits al exponente, 64 bits a la fracción, el sesgo es de 16.383 y el intervalo es de más menos 3.36 por 10 a la 4.932 hasta más menos 1.2 por 10 a la 4.932. El siguiente formato es el de cuádruple precisión, es de 128 bits totales. Tiene 15 bits en el exponente. Observemos que es el mismo valor que el de doble extendida. Mientras que para la parte fraccionaria se utilizan 112 bits. El sesgo es el mismo para el doble extendida y el intervalo también es igual. La diferencia está en el número de bits asignados a la fracción. Eso quiere decir que en el formato de cuádruple precisión se van a tener números dentro de este intervalo, pero con mucha más precisión. Por último, el formato óctuple tiene asignados 256 bits en total. El número de bits para el exponente es 19, el número de bits para la parte fraccionaria son 237, este es el sesgo, este es el valor mínimo y este sería el valor máximo. Dependiendo de la aplicación que se vaya a realizar y de la precisión que se necesite, es el formato que se debe de utilizar. Por lo común, en las tareas normales, el formato de precisión simple es suficiente para representar los números de punto flotante. Y el siguiente más común utilizado sería el de doble precisión.